Toma el control de tu mente antes de que se tarde. Introducción. El momento en que te das cuenta. Hay momentos en la vida que no llegan con ruido, ni con señales dramáticas que anuncien que algo importante está por cambiar. No vienen acompañados de música intensa ni de frases memorables que alguien podría escribir después en un libro. Llegan como una sensación leve, casi incómoda, como un pequeño desplazamiento interno que no sabes explicar del todo. Puede ocurrir en un instante cualquiera, mientras miras a alguien hablar y notas que no estás realmente escuchando, mientras realizas una tarea que ya has hecho cientos de veces y te preguntas por qué te sientes vacío, o mientras observas tu propio reflejo y aparece una pregunta inesperada: ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? Ese instante no siempre se reconoce como un despertar. Muchas personas lo ignoran. Lo interpretan como cansancio, estrés o una simple mala racha emocional. Sin embargo, para quienes se detienen a sentirlo sin huir de él, ese momento marca el inicio de algo profundo, la comprensión de que quizá han estado funcionando en automático más tiempo del que imaginaban. No se trata de una acusación ni de un juicio, es una constatación humana. La mente, diseñada para protegernos y ahorrar energía, crea patrones que nos permiten sobrevivir y movernos por el mundo sin analizar cada detalle. El problema aparece cuando esos patrones dejan de servirnos y, aún así, seguimos obedeciéndolos como si fueran leyes inmutables. Vivimos en una época en la que se habla constantemente de libertad, elección y autenticidad, pero rara vez se cuestiona la raíz invisible desde donde nacen nuestras decisiones. Creemos que elegimos porque pensamos, y asumimos que pensamos porque somos conscientes. Sin embargo, gran parte de nuestras acciones está guiada por interpretaciones automáticas que se activan antes de que tengamos tiempo de observarlas. Reaccionamos a palabras, gestos, recuerdos o expectativas sin detenernos a explorar qué está ocurriendo realmente dentro de nosotros. Así, la vida avanza, los años pasan y la sensación de estar siendo arrastrados por una corriente invisible se vuelve cada vez más difícil de ignorar. El momento en que te das cuenta no siempre es agradable. Puede traer consigo una mezcla extraña de claridad y tristeza, como si miraras hacia atrás y descubrieras que muchas decisiones importantes no fueron completamente tuyas, sino respuestas condicionadas por miedos antiguos, creencias heredadas o hábitos emocionales que nunca cuestionaste. No significa que hayas vivido mal ni que todo haya sido un error. Significa algo mucho más poderoso, que empiezas a ver. Ver no siempre alivia de inmediato. A veces duele porque rompe la ilusión de control que habíamos construido. Nos gusta creer que siempre supimos lo que hacíamos, que nuestras elecciones fueron libres y conscientes, que nuestra identidad es fija y coherente. Pero cuando aparece la conciencia, surge una verdad incómoda. Lo que llamamos yo muchas veces es una historia repetida tantas veces que dejó de parecer una historia y se convirtió en realidad. Nos decimos quiénes somos basándonos en recuerdos selectivos, en opiniones ajenas y en interpretaciones que se consolidaron en momentos donde quizá no teníamos la madurez necesaria para comprenderlas. Imagina por un momento que tu mente es una casa antigua llena de habitaciones. Durante años has vivido en algunas de ellas sin explorar las demás. Sabes dónde están los muebles, cómo entra la luz y qué rincones evitar porque te resultan incómodos. Un día, sin embargo, decides abrir una puerta que siempre estuvo cerrada. No sabes qué encontrarás detrás. Puede haber recuerdos olvidados, emociones que nunca procesaste o ideas sobre ti mismo que nunca examinaste. Ese acto de abrir la puerta es el momento en que te das cuenta. No cambia inmediatamente el exterior de la casa, pero transforma la manera en que te relacionas con ella. Muchas personas temen ese instante porque creen que implica perder estabilidad o cuestionar todo lo que han construido. En realidad, el despertar mental no destruye la identidad, la vuelve más flexible y honesta. Te permite distinguir entre lo que elegiste conscientemente y lo que adoptaste sin reflexión. Te ofrece la posibilidad de dejar de pelear contra ti mismo y empezar a entenderte con mayor profundidad. Y lo más importante, te recuerda que no estás condenado a repetir siempre los mismos patrones. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse, aprender y transformarse. Sin embargo, también posee una tendencia natural a buscar seguridad en lo familiar.
Esa búsqueda de seguridad explica por qué muchas personas permanecen en situaciones que ya no las nutren o repiten pensamientos que las limitan. El cerebro interpreta la repetición como señal de supervivencia, lo conocido parece seguro, incluso cuando produce malestar. Por eso, tomar conciencia puede sentirse inicialmente como un riesgo. Despierta preguntas que incomodan y rompe la comodidad de lo predecible. Tal vez ya hayas tenido momentos de lucidez en el pasado. Instantes breves en los que notaste un patrón repetitivo en tus relaciones o reconociste que ciertas emociones aparecían siempre en circunstancias similares. Esos momentos suelen desaparecer rápidamente porque la rutina cotidiana vuelve a absorbernos. Este libro nace precisamente para prolongar ese instante de claridad, para convertirlo en un proceso continuo en lugar de un destello pasajero. No se trata de buscar respuestas rápidas, sino de desarrollar una relación más consciente con tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Existe una idea extendida que afirma que cambiar implica convertirse en alguien diferente, abandonar lo que eres o adoptar una personalidad nueva. Nada más lejos de la realidad. El verdadero cambio consiste en quitar capas innecesarias, en reconocer que muchas reacciones que hoy consideras inevitables son solo hábitos mentales aprendidos. Cuando comienzas a observarlos sin identificarte completamente con ellos, aparece un espacio interior que antes no existía. Ese espacio es libertad. A medida que avances en estas páginas, encontrarás historias, reflexiones y ejercicios que no buscan imponerte una manera específica de vivir, sino invitarte a cuestionar la forma en que interpretas tu experiencia. Tal vez descubras que algunos pensamientos que considerabas verdades absolutas son solo interpretaciones momentáneas. Tal vez notes que ciertas emociones que parecían incontrolables pueden observarse sin que definan tu identidad. Y quizás, lo más importante, empieces a sentir que tienes un papel activo en la construcción de tu vida interior. El momento en que te das cuenta no marca el final de nada, marca el inicio de una responsabilidad nueva. Una vez que ves tus patrones, ya no puedes fingir que no existen. Pero esa responsabilidad no debe sentirse como una carga pesada, sino como una oportunidad profundamente humana, la oportunidad de elegir con mayor claridad. Elegir cómo respondes ante el miedo, cómo interpretas el fracaso, cómo te hablas cuando las cosas no salen como esperabas. Si estás leyendo estas palabras, algo dentro de ti ya comenzó a moverse. Quizás sea curiosidad, quizá una sensación de urgencia, o tal vez el reconocimiento silencioso de que ha llegado el momento de mirar hacia adentro con honestidad. No necesitas hacerlo perfecto ni tener todas las respuestas ahora. Basta con permanecer abierto a la posibilidad de que tu mente no sea un destino fijo, sino un territorio vivo que puede explorarse y transformarse. Lo que sigue no es un camino hacia la perfección, sino hacia la conciencia. Y la conciencia no elimina las dificultades de la vida, pero cambia radicalmente la manera en que las enfrentas. Porque cuando te das cuenta de que tus pensamientos no son órdenes, sino eventos que aparecen y desaparecen, comienza una forma distinta de libertad. Y desde esa libertad, cada decisión deja de ser una reacción automática para convertirse en un acto consciente que redefine quién eres momento a momento. Capítulo 1. La mente en piloto automático, cuando crees que decides, pero solo reaccionas. Existe una escena que se repite millones de veces cada día y que casi nadie recuerda con claridad. Una persona se despierta por la mañana, toma el teléfono antes incluso de levantarse, revisa mensajes, noticias, redes sociales o cualquier cosa que interrumpa el silencio inicial del día. Luego se levanta, sigue una rutina conocida, responde a estímulos que ya anticipa y toma decisiones que parecen propias pero que en realidad han sido moldeadas por hábitos invisibles. Nada en esa escena parece extraordinario. Es cotidiana, normal, funcional. Y sin embargo, es precisamente ahí donde comienza la historia del piloto automático mental. El piloto automático no es un enemigo. Es una herramienta. El cerebro humano necesita automatizar procesos para sobrevivir. Si tuvieras que pensar conscientemente cada paso al caminar, cada palabra al hablar o cada movimiento al conducir, la vida sería insoportablemente lenta y agotadora. El problema aparece cuando ese mecanismo se extiende más allá de las acciones físicas y empieza a gobernar también pensamientos, emociones y decisiones profundas.
Entonces ya no solo automatizas cómo haces las cosas, sino quién crees que eres. Muchas personas viven convencidas de que están tomando decisiones conscientes cuando en realidad están reaccionando a patrones aprendidos hace años. No lo hacen por falta de inteligencia ni por debilidad. Lo hacen porque la mente humana funciona por repetición y asociación. Una experiencia se convierte en un recuerdo, el recuerdo en una interpretación, la interpretación en una creencia y la creencia en un filtro permanente. Después de un tiempo, ese filtro se vuelve invisible porque se siente natural. Imagina a alguien que fue criticado constantemente durante su infancia. Tal vez escuchó frases como no eres suficiente o deberías hacerlo mejor. Con el tiempo, esa persona no necesita que alguien más repita esas palabras, su propia mente lo hace automáticamente. Cuando se enfrenta a un desafío, aparece una sensación familiar de duda. No parece una elección, parece una realidad. Y así, sin darse cuenta, esa persona evita oportunidades, reduce sus aspiraciones o se autosabotea antes incluso de intentarlo. Desde fuera podría parecer una decisión consciente, pero desde dentro es simplemente una reacción programada. El piloto automático mental funciona como un guión invisible. No lo ves, pero condiciona cómo interpretas lo que sucede. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta porque sus filtros internos son diferentes. Una puede ver un error como aprendizaje y otra como prueba de incapacidad. El evento es el mismo, pero la narrativa interna cambia todo. Esa narrativa rara vez se cuestiona porque se experimenta como verdad absoluta. Uno de los aspectos más inquietantes de este fenómeno es que genera la ilusión de control. Creemos que pensamos libremente porque los pensamientos aparecen dentro de nosotros. Sin embargo, el hecho de que un pensamiento surja en tu mente no significa que lo hayas elegido conscientemente. Muchos pensamientos son respuestas automáticas basadas en asociaciones previas. Aparecen rápido, antes de que puedas analizarlos, y si no estás atento, guían tus emociones y acciones sin que te des cuenta. Esto no significa que no tengas responsabilidad sobre tu vida. Significa que recuperar el control requiere primero reconocer hasta qué punto lo has cedido al automatismo. Es una idea incómoda porque desafía la imagen que tenemos de nosotros mismos como seres plenamente racionales. Pero también es liberadora, porque muestra que muchos de los límites que experimentas no son permanentes, son programas que pueden observarse y modificarse. Piensa en un día cualquiera. Tal vez respondes de cierta manera cuando alguien te contradice. Tal vez sientes ansiedad antes de una reunión importante o irritación cuando algo no sale como esperabas. Esas respuestas pueden parecer inevitables, pero si observas con atención descubrirás que siguen patrones repetidos. El piloto automático se alimenta de la familiaridad. Cuanto más repites una reacción, más fácil se vuelve para el cerebro activarla en el futuro. El cerebro busca eficiencia energética. Cada vez que repites un pensamiento o comportamiento, refuerzas conexiones neuronales que hacen más probable que vuelva a ocurrir. Este proceso no distingue entre hábitos que te benefician y hábitos que te limitan, simplemente fortalece aquello que se repite. Por eso muchas personas permanecen atrapadas en ciclos emocionales similares durante años. No porque quieran sufrir, sino porque el sistema que mantiene esos patrones funciona sin que lo noten. Existe una paradoja interesante, la mente automática puede sentirse cómoda incluso cuando produce malestar. Lo familiar tiene una sensación de seguridad, aunque no sea saludable. Cambiar implica enfrentarse a lo desconocido, y el cerebro interpreta lo desconocido como una amenaza potencial. Por eso muchas personas saben que ciertos hábitos mentales les perjudican y aún así continúan repitiéndolos. No es falta de voluntad, es biología combinada con aprendizaje. La primera vez que alguien se da cuenta de este funcionamiento suele experimentar una mezcla de sorpresa y resistencia. Es difícil aceptar que gran parte de lo que consideras yo es el resultado de repeticiones inconscientes. Pero este reconocimiento no busca quitarte identidad, busca devolverte la posibilidad de elegirla conscientemente. Un ejemplo cotidiano puede ayudar a comprenderlo mejor. Imagina que recibes un mensaje breve y ambiguo de alguien cercano. Sin pensar demasiado, tu mente interpreta el tono como distante o negativo.
En segundos, sientes inquietud o molestia. Quizá respondes de manera defensiva o decides retirarte emocionalmente. Todo ocurre tan rápido que parece natural. Sin embargo, si observaras con detalle, notarías que la reacción está basada en experiencias previas, en expectativas o en inseguridades internas más que en el mensaje en sí. El piloto automático completó la información faltante con suposiciones familiares. Este proceso se repite constantemente. Interpretamos miradas, silencios, gestos y palabras a través de filtros invisibles. El resultado es una realidad subjetiva que sentimos completamente real. Cuando alguien cuestiona esa interpretación, puede parecer un ataque personal porque no distinguimos entre la experiencia y la narrativa que construimos alrededor de ella. El primer paso para salir del piloto automático no es cambiar nada de inmediato. Es observar. La observación consciente crea una pequeña distancia entre tú y tus pensamientos. Esa distancia es fundamental porque permite reconocer que los pensamientos no son órdenes ni verdades absolutas, son eventos mentales que aparecen y desaparecen. Observar no significa juzgar ni intentar controlar cada idea. Significa notar qué ocurre dentro de ti sin reaccionar automáticamente. Puede parecer sencillo, pero para muchas personas es un desafío enorme porque nunca aprendieron a mirar su mente desde fuera. Están acostumbradas a fusionarse con cada pensamiento, a creerlo inmediatamente y actuar en consecuencia. Cuando empiezas a observar, descubres patrones sorprendentes. Notas que ciertos pensamientos aparecen siempre en contextos similares. Identificas frases internas recurrentes. Percibes cómo ciertas emociones se activan antes incluso de que comprendas por qué. Esa toma de conciencia puede sentirse incómoda al principio, como si estuvieras descubriendo mecanismos que preferías ignorar. Pero también abre una puerta hacia una forma diferente de vivir. La mente automática no desaparece por completo, ni debería hacerlo. Necesitas automatismos para funcionar en el mundo. La clave no es eliminar el piloto automático, sino decidir cuándo usarlo y cuándo tomar el control consciente. Es como conducir un coche con control de crucero, puede ser útil en ciertos tramos, pero necesitas estar despierto para intervenir cuando cambian las condiciones del camino. Muchas personas confunden la conciencia con un esfuerzo constante y agotador. Creen que vivir despierto implica analizar cada pensamiento o cuestionar cada decisión. En realidad, la conciencia se parece más a una atención relajada, a una presencia que observa sin tensión excesiva. Es un estado en el que notas lo que ocurre dentro y fuera de ti sin quedar atrapado automáticamente en ello. Una forma práctica de comenzar es prestar atención a los momentos en los que reaccionas con intensidad emocional. Las emociones fuertes suelen indicar que se activó un patrón profundo. En lugar de preguntarte únicamente qué ocurrió fuera, intenta explorar qué narrativa interna se activó dentro. ¿Qué historia estás contando sobre lo que pasó? ¿Qué significado le estás dando? Este tipo de preguntas no buscan invalidar tus emociones, sino comprenderlas. Cuando comprendes el origen de una reacción, recuperas la posibilidad de elegir una respuesta diferente. Y ese es el corazón de todo este proceso, pasar de reaccionar sin conciencia a responder con intención. A medida que desarrollas esta capacidad, empiezas a notar cambios sutiles. Tal vez sigues sintiendo ansiedad antes de ciertos desafíos, pero ya no te identificas completamente con ella. Tal vez aparece un pensamiento autocrítico, pero en lugar de aceptarlo como verdad absoluta, lo observas con curiosidad. Esa pequeña diferencia transforma la experiencia interna porque crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Con el tiempo, ese espacio se convierte en libertad. No una libertad absoluta en la que controlas todo, sino una libertad práctica en la que puedes elegir cómo relacionarte con tus pensamientos y emociones. Dejas de ser un pasajero arrastrado por reacciones automáticas y empiezas a convertirte en un participante activo de tu vida mental. El piloto automático no desaparecerá de un día para otro, pero cada momento de conciencia debilita su dominio. Cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo automáticamente, estás reescribiendo el guión interno. Y aunque al principio esos cambios parezcan pequeños, con el tiempo generan transformaciones profundas. La verdadera pregunta no es si tienes piloto automático, porque todos lo tenemos.
La pregunta es cuánto de tu vida está siendo guiado por él sin que lo notes. Y la respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre vivir reaccionando a patrones antiguos o empezar a elegir con una claridad que antes parecía imposible. Este capítulo no pretende darte respuestas definitivas, sino invitarte a mirar con atención tu propia experiencia. Porque el momento en que reconoces el piloto automático no es el final de algo, sino el inicio de una relación más consciente con tu mente. Y desde esa relación nace la posibilidad de crear una vida que no sea simplemente la continuación de hábitos pasados, sino una expresión deliberada de quien decide ser ahora. Capítulo 2. Pensamientos que te sabotean sin que lo notes. Hay algo profundamente extraño en la manera en que hablamos con nosotros mismos. Si alguien más nos hablara con la dureza, la impaciencia o la desconfianza que a veces usamos en nuestro diálogo interno, probablemente pondríamos distancia o levantaríamos una defensa inmediata. Sin embargo, cuando esa voz surge desde dentro, rara vez la cuestionamos. La aceptamos como una verdad incuestionable, como una narración objetiva sobre quiénes somos y qué podemos esperar de la vida. Este fenómeno ocurre tan rápido y de manera tan constante que pasa desapercibido. No se presenta como un sabotaje evidente, sino como una sucesión silenciosa de pensamientos que parecen naturales, incluso inevitables. El problema no es tener pensamientos negativos. La mente humana genera miles de ideas cada día, muchas de ellas contradictorias, exageradas o influenciadas por emociones momentáneas. El verdadero problema comienza cuando confundimos esos pensamientos con hechos. En ese momento, dejan de ser eventos mentales pasajeros y se convierten en instrucciones que guían nuestras decisiones. Un pensamiento que dice no eres capaz puede parecer simplemente una opinión interna, pero si lo crees sin cuestionarlo, condicionará tus acciones, reducirá tus intentos y reforzará la sensación de incapacidad. El sabotaje ocurre sin ruido porque no lo reconoces como sabotaje, lo interpretas como realismo. Una persona puede desear profundamente avanzar hacia algo importante y, al mismo tiempo, experimentar una resistencia interna difícil de explicar. Quiere intentarlo, pero aparece una voz que anticipa el fracaso, que exagera las posibles consecuencias negativas o que recuerda errores pasados como si fueran pruebas irrefutables. Esa voz no siempre se percibe como miedo, a veces se presenta como prudencia, lógica o incluso madurez. Sin embargo, detrás de esa aparente racionalidad suele haber patrones aprendidos que buscan protegerte del riesgo emocional. El cerebro prioriza la supervivencia psicológica y, en su intento de evitar el dolor, puede limitar la exploración y el crecimiento. El diálogo interno no surge de la nada. Está compuesto por fragmentos de experiencias pasadas, opiniones que escuchaste durante años, interpretaciones que hiciste en momentos vulnerables y conclusiones que tu mente convirtió en reglas permanentes. Con el tiempo, esas reglas se automatizan. Ya no recuerdas cuando las adoptaste, simplemente sientes que siempre estuvieron ahí. Tal vez alguien te dijo en la infancia que eras demasiado sensible, demasiado lento o demasiado impulsivo. Quizá recibiste reconocimiento solo cuando cumplías ciertas expectativas y aprendiste a asociar tu valor con el rendimiento. Cada experiencia dejó una huella que contribuye a la narrativa interna actual. Lo inquietante es que esta narrativa no se limita a describir la realidad, también la crea. Cuando crees que algo será difícil o imposible, tu comportamiento cambia de manera sutil. Te preparas menos, dudas más, te retraes antes de tiempo. Luego, cuando el resultado confirma tus expectativas negativas, parece que la voz interna tenía razón desde el principio. Así se forma un círculo cerrado que se alimenta a sí mismo. El pensamiento condiciona la acción y la acción refuerza el pensamiento. La mente humana tiene una habilidad notable para construir historias coherentes, incluso cuando se basan en información incompleta. Ante la incertidumbre, prefiere llenar los vacíos con interpretaciones conocidas antes que admitir que no sabe. Por ejemplo, si alguien no responde a un mensaje, la mente puede imaginar rechazo, indiferencia o conflicto, aunque existan múltiples explicaciones posibles. Este mecanismo reduce la ambigüedad, pero también puede generar sufrimiento innecesario. Cuando esas interpretaciones se repiten, se convierten en hábitos cognitivos que operan sin supervisión consciente.
Muchas personas creen que el sabotaje interno implica pensamientos extremadamente negativos o autodestructivos, pero en realidad puede adoptar formas más sutiles. Puede aparecer como perfeccionismo, como comparación constante o como una exigencia interna que nunca permite sentirse suficiente. El perfeccionismo, por ejemplo, puede parecer una búsqueda de excelencia, pero en muchos casos es una estrategia para evitar el juicio externo. La mente establece estándares imposibles para protegerte del fracaso, pero el resultado suele ser parálisis o agotamiento. Otro tipo de sabotaje silencioso es la anticipación negativa. La mente imagina escenarios futuros cargados de amenaza y reacciona emocionalmente como si ya estuvieran ocurriendo. Esa anticipación genera ansiedad, que a su vez reduce la capacidad de pensar con claridad. Cuando finalmente llega el momento real, la persona ya está agotada por haberlo vivido mentalmente muchas veces. La experiencia se vuelve más difícil no por la situación en sí, sino por la narrativa previa que la amplificó. Es importante comprender que estos pensamientos no aparecen porque haya algo defectuoso en ti. Surgen porque la mente busca coherencia y protección. Si en algún momento aprendiste que cierta situación era peligrosa, tu cerebro intentará evitarla en el futuro. El problema es que no distingue fácilmente entre amenazas reales y amenazas percibidas. Un rechazo social puede activar la misma respuesta emocional que un peligro físico porque el sistema nervioso responde a interpretaciones internas, no solo a hechos objetivos. El primer cambio significativo ocurre cuando reconoces que no todos los pensamientos merecen el mismo nivel de credibilidad. Esta idea puede parecer obvia, pero en la práctica es revolucionaria. Implica dejar de tratar cada pensamiento como una verdad absoluta y empezar a verlo como una hipótesis que puede examinarse. Cuando surge una idea limitante, en lugar de aceptarla inmediatamente, puedes preguntarte qué evidencia la sostiene y qué evidencia la contradice. Este simple acto introduce una pausa que debilita el automatismo. La observación consciente transforma la relación con el diálogo interno. No se trata de eliminar pensamientos negativos ni de reemplazarlos con afirmaciones artificiales. Se trata de desarrollar una curiosidad honesta hacia lo que ocurre dentro de ti. Cuando observas sin juzgar, descubres que los pensamientos son dinámicos, cambiantes y, en muchos casos, contradictorios. Esa comprensión reduce su poder porque deja claro que no definen tu identidad. Una práctica útil consiste en notar el tono con el que te hablas. ¿Es un tono que usarías con alguien que aprecias? ¿Es compasivo o severo? ¿Te impulsa a crecer o te paraliza? El lenguaje interno influye directamente en la experiencia emocional. Las palabras que usas para describirte pueden convertirse en límites invisibles o en oportunidades de expansión. Por ejemplo, decir siempre fracaso crea una sensación de inevitabilidad, mientras que reconocer esto no salió como esperaba deja espacio para el aprendizaje. El sabotaje mental también puede manifestarse como una búsqueda constante de validación externa. Cuando la autoestima depende exclusivamente de la aprobación ajena, cada interacción social se convierte en una prueba de valor personal. La mente interpreta cualquier señal ambigua como juicio negativo y genera respuestas defensivas. Este patrón no solo produce ansiedad, sino que también dificulta la autenticidad porque la persona actúa en función de lo que cree que otros esperan. A medida que empiezas a reconocer estos mecanismos, puede surgir una sensación de sorpresa. Es posible que descubras pensamientos que llevan años repitiéndose sin que los hubieras cuestionado. Este descubrimiento no debe interpretarse como un fracaso, sino como una señal de crecimiento. Ver el sabotaje interno es el primer paso para dejar de obedecerlo automáticamente. Una de las dificultades más comunes en este proceso es la tendencia a luchar contra los pensamientos. Muchas personas intentan eliminarlos por completo, lo que paradójicamente los hace más persistentes. Cuanto más intentas suprimir una idea, más atención le das y más fuerte se vuelve. En lugar de resistir, resulta más útil observarlos con una actitud abierta, reconociendo su presencia sin seguirlos ciegamente. El cambio real no ocurre cuando dejas de tener pensamientos negativos, sino cuando dejas de identificarse completamente con ellos. Esta diferencia puede parecer sutil, pero transforma la experiencia interna. Cuando entiendes que un pensamiento es solo un evento mental, no una orden, recuperas la capacidad de elegir cómo actuar.
Esa elección puede ser pequeña al principio, pero con el tiempo crea un nuevo patrón. La repetición consciente de respuestas diferentes reconfigura la manera en que la mente interpreta las situaciones. Cada vez que cuestionas una narrativa limitante, debilita su influencia. Cada vez que actúas a pesar de un pensamiento saboteador, demuestras a tu cerebro que existen alternativas. Este proceso requiere paciencia porque los patrones antiguos no desaparecen de inmediato, pero cada acto consciente abre espacio para una identidad más flexible. El diálogo interno puede convertirse en una fuente de apoyo en lugar de un obstáculo. No significa que siempre sea positivo o que nunca experimente dudas. Significa que desarrolla una cualidad más equilibrada, capaz de reconocer errores sin convertirlos en condenas permanentes. Una mente que aprende a hablarse con claridad y respeto crea condiciones emocionales más estables para el crecimiento. En este punto puede surgir una pregunta importante: si los pensamientos aparecen automáticamente, ¿hasta qué punto podemos influir en ellos? La respuesta es compleja. No siempre puedes controlar qué pensamiento surge primero, pero sí puedes influir en cómo respondes a él. Esa respuesta repetida modifica gradualmente el sistema interno. La mente aprende a través de la experiencia, y cada reacción consciente es una nueva experiencia. Algunas personas temen que cuestionar sus pensamientos las vuelva inseguras o indecisas, pero ocurre lo contrario. Cuando reconoces que tus ideas no son verdades absolutas, desarrollas una flexibilidad que permite adaptarte mejor a la realidad. Dejas de defender interpretaciones rígidas y empiezas a explorar posibilidades. Esa apertura reduce el miedo porque ya no necesitas que todo encaje perfectamente con una narrativa fija. El sabotaje mental suele prosperar en la oscuridad de la inconsciencia. Cuanto menos lo observas, más poder tiene. Pero cuando lo iluminas con atención, pierde parte de su fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de operar sin supervisión. Este cambio marca el inicio de una relación distinta con la mente, una relación basada en la curiosidad y la responsabilidad consciente. A medida que avances en este proceso, es posible que notes una transformación gradual en la manera en que experimentas tus pensamientos. Dejan de sentirse como órdenes inevitables y empiezan a aparecer opciones entre muchas. Esa percepción abre un espacio creativo donde puedes elegir respuestas más alineadas con tus valores y objetivos. El sabotaje deja de ser una fuerza invisible y se convierte en un patrón reconocible que puedes transformar. Comprender los pensamientos que te sabotean no implica juzgarte ni culparte por haberlos tenido. Significa reconocer que la mente aprendió ciertas estrategias para protegerte y que ahora tienes la capacidad de revisarlas. Esa revisión no es un acto de rechazo hacia tu pasado, sino una forma de crecimiento consciente. A través de este proceso, empiezas a descubrir que el diálogo interno no tiene que ser un campo de batalla, sino un espacio de aprendizaje continuo donde cada pensamiento se convierte en una oportunidad para elegir quién quieres ser. Capítulo 3. Creencias invisibles, los guiones que dirigen tu vida desde las sombras. Existe una capa profunda de la mente que rara vez observamos directamente. No está compuesta por pensamientos aislados ni por emociones momentáneas, sino por algo más silencioso y poderoso: las creencias. Las creencias son ideas que han dejado de sentirse como opiniones y se han convertido en verdades incuestionables. No las analizas constantemente porque operan desde el fondo, como el sistema operativo de un dispositivo que no ves pero que determina cómo funcionan todas las aplicaciones. Estas creencias invisibles influyen en cómo interpretas la realidad, qué esperas de ti mismo, cómo percibes a los demás y qué consideras posible o imposible. Muchas personas pasan años intentando cambiar hábitos visibles sin darse cuenta de que los hábitos están sostenidos por estructuras más profundas. Puedes intentar actuar con confianza, por ejemplo, pero si en el fondo crees que no eres suficiente, cada intento estará acompañado por una tensión interna difícil de explicar. La acción y la creencia entran en conflicto, y ese conflicto suele resolverse a favor de la creencia porque es más antigua y está más arraigada. Las creencias no nacen como decisiones conscientes. Se forman a través de experiencias repetidas, interpretaciones emocionales y aprendizajes tempranos. Un niño que recibe reconocimiento solo cuando cumple expectativas puede desarrollar la creencia de que su valor depende del rendimiento.
Una persona que experimenta abandono puede interiorizar la idea de que las relaciones siempre terminan en pérdida. Estas conclusiones no aparecen como pensamientos explícitos, se convierten en sensaciones de certeza que guían el comportamiento sin necesidad de palabras. Lo más sorprendente es que las creencias no solo afectan cómo ves el mundo, sino también qué partes del mundo percibes. La mente filtra la información para mantener coherencia con lo que ya cree. Si tienes una creencia profunda de que los demás no son confiables, notarás con facilidad las señales que confirmen esa idea y pasarás por alto aquellas que la contradigan. Este fenómeno no es una falla moral, es una tendencia natural del cerebro a reducir la incertidumbre. Sin embargo, cuando no eres consciente de ese filtro, puedes confundir tu interpretación con la realidad misma. Imagina caminar por una ciudad usando lentes con un color específico. Después de un tiempo, dejarías de notar el color porque se volvería normal. Pensarías que el mundo es así, sin cuestionar que estás viendo a través de un filtro. Las creencias funcionan de manera similar. No siempre las reconoces como lentes porque han estado contigo tanto tiempo que parecen parte de tu identidad. Una característica importante de las creencias es que buscan confirmarse. No solo influyen en la percepción, también afectan el comportamiento de maneras que generan resultados coherentes con ellas. Si alguien cree que no merece éxito, puede posponer oportunidades, evitar riesgos o sabotear avances sin darse cuenta. Cuando el resultado final coincide con la creencia inicial, la mente interpreta esa coincidencia como prueba de que siempre tuvo razón. Así se fortalece un ciclo que puede mantenerse durante años. El aspecto más desafiante de trabajar con creencias invisibles es que rara vez se presentan de forma evidente. No suelen aparecer como frases claras del tipo "no valgo lo suficiente". A menudo se expresan como sensaciones, impulsos o patrones repetitivos. Por ejemplo, alguien puede experimentar una incomodidad constante al recibir elogios sin saber que detrás existe la creencia de no ser digno de reconocimiento. Otra persona puede evitar conflictos porque ha aprendido que expresar necesidades conduce al rechazo. En ambos casos, el comportamiento tiene una lógica interna basada en creencias profundas. Es fácil pensar que las creencias son rígidas y permanentes, pero en realidad son dinámicas. Se formaron en un contexto específico y pueden transformarse cuando ese contexto cambia y cuando la persona desarrolla conciencia sobre ellas. El primer paso no consiste en intentar reemplazarlas inmediatamente, sino en reconocer su existencia. Este reconocimiento puede generar una mezcla de alivio y desconcierto, porque implica aceptar que muchas decisiones pasadas estuvieron influenciadas por narrativas internas que nunca examinaste. A medida que comienzas a observar tus creencias, puede surgir una pregunta fundamental: ¿cómo distinguir entre una creencia útil y una limitante? No se trata de clasificarlas como buenas o malas, sino de analizar sus efectos. Una creencia útil amplía posibilidades, fomenta el aprendizaje y permite adaptarse a nuevas experiencias. Una creencia limitante restringe opciones, genera miedo constante o mantiene patrones que ya no te sirven. La diferencia no está en el contenido abstracto, sino en el impacto real sobre tu vida. El proceso de cuestionar creencias puede sentirse incómodo porque desafía la sensación de estabilidad. Durante años, esas ideas te ofrecieron una estructura para comprender el mundo. Abandonarlas o revisarlas puede generar incertidumbre. Sin embargo, esa incertidumbre también abre espacio para la libertad. Cuando reconoces que una creencia no es una ley universal, sino una interpretación aprendida, recuperas la capacidad de elegir cómo relacionarte con ella. Muchas personas intentan cambiar sus creencias mediante afirmaciones positivas repetidas, esperando que la repetición transforme automáticamente su experiencia interna. Aunque el lenguaje puede influir, el cambio profundo suele requerir algo más que repetir frases. Necesita experiencias nuevas que desafíen la narrativa antigua. Cada vez que actúas de una manera que contradice una creencia limitante, introduces información nueva en el sistema. Con el tiempo, esas experiencias pueden debilitar la sensación de certeza que sostenía la creencia original. Es importante entender que cuestionar una creencia no significa negarla completamente. A veces implica ampliarla o reformularla. Por ejemplo,
Alguien que cree que debe evitar errores para ser aceptado puede comenzar a reconocer que los errores también son oportunidades de conexión y aprendizaje. La creencia no desaparece de inmediato, pero pierde rigidez y permite una relación más flexible con la realidad. El entorno social también juega un papel crucial en la formación y mantenimiento de creencias. Las personas que te rodean, las culturas en las que participas y los mensajes que consumes constantemente refuerzan ciertas narrativas. Si estás inmerso en un ambiente que valora la comparación constante, es probable que desarrolles creencias relacionadas con la competencia y la insuficiencia. Si el entorno promueve la exploración y la curiosidad, es más probable que adoptes creencias que fomenten el crecimiento. Reconocer esta influencia no busca culpar al entorno, sino comprender cómo interactúa con tu experiencia interna. A medida que avanzas en este proceso, puede surgir un fenómeno interesante: empiezas a notar contradicciones entre diferentes creencias internas. Una parte de ti puede desear expansión y otra puede buscar seguridad absoluta. Estas tensiones son normales y reflejan la complejidad de la mente humana. No necesitas eliminar una parte para validar la otra. Puedes aprender a escuchar ambas y encontrar un equilibrio consciente. El lenguaje interno es una herramienta poderosa para explorar creencias invisibles. Prestar atención a frases recurrentes puede revelar estructuras profundas. Expresiones como "siempre soy así", "nunca me sale bien" o "la gente es de determinada manera" suelen indicar generalizaciones que se han convertido en reglas internas. Cuestionarlas no implica negarlas, sino examinar si describen la realidad completa o solo una parte de ella. El cuerpo también ofrece señales sobre creencias profundas. Las reacciones físicas ante ciertas situaciones pueden indicar narrativas internas activadas. Una tensión inmediata al hablar en público puede reflejar una creencia sobre el juicio externo. Una sensación de urgencia constante puede estar relacionada con la idea de que descansar es perder valor. Escuchar estas señales permite acceder a niveles de comprensión que van más allá del pensamiento racional. Cambiar una creencia no es un evento puntual, es un proceso gradual. Requiere repetición consciente, exposición a experiencias diferentes y paciencia. Es probable que en algunos momentos sientas que has avanzado y luego experimentes regresiones temporales. Esto no significa fracaso, sino que el sistema interno está reorganizándose. Las creencias antiguas pueden reaparecer porque estuvieron presentes durante mucho tiempo, pero cada acto consciente reduce su dominio. Una transformación importante ocurre cuando empiezas a ver las creencias como hipótesis en lugar de certezas. Esta perspectiva introduce una actitud experimental hacia la vida. En lugar de preguntarte si algo es posible o imposible, puedes explorar qué sucede cuando actúas como si fuera posible. Este enfoque no niega las dificultades reales, pero evita que las creencias limiten el campo de acción antes de tiempo. El reconocimiento de las creencias invisibles también puede generar compasión hacia uno mismo. Comprendes que muchos comportamientos que antes juzgabas como debilidad o falta de disciplina eran en realidad intentos de protegerte basados en narrativas internas. Esta comprensión no elimina la responsabilidad personal, pero transforma la manera en que te relacionas con tus errores y aprendizajes. Con el tiempo, desarrollarás una sensibilidad mayor para detectar cuando una reacción proviene de una creencia antigua y cuando surge de una elección consciente. Este discernimiento no es perfecto ni constante, pero se fortalece con la práctica. Cada vez que identificas un patrón y decides responder de manera diferente, amplías el espacio entre la creencia y la acción. La libertad mental no consiste en vivir sin creencias, sino en reconocer que puedes revisarlas y ajustarlas. Las creencias son herramientas para interpretar el mundo, no cadenas permanentes. Cuando empiezas a tratarlas como estructuras dinámicas, la identidad deja de sentirse fija y se convierte en un proceso en evolución. Este capítulo invita a mirar más allá de los pensamientos visibles y explorar el terreno profundo donde nacen las interpretaciones. Al hacerlo, descubres que muchas limitaciones no están en la realidad externa, sino en las historias internas que aprendiste a contar. Y al reconocer esas historias, aparece la posibilidad de escribir nuevas narrativas que reflejen quién eres ahora y quién decides llegar a ser. Capítulo 4. El poder de la atención: donde pones tu mente, creas tu mundo.
Hay una fuerza silenciosa que determina gran parte de tu experiencia diaria y que, sin embargo, rara vez recibe la atención consciente que merece. No se trata del pensamiento en sí ni de las emociones que surgen, sino del lugar hacia donde diriges tu atención. La atención funciona como un foco de luz en una habitación oscura. Aquello que ilumina se vuelve más real, más intenso, más significativo. Aquello que queda fuera del foco parece desvanecerse, aunque siga existiendo. Comprender este principio cambia radicalmente la manera en que percibes tu vida, porque revela que la realidad que experimentas no es solo lo que ocurre, sino aquello a lo que decides prestar atención. Desde el momento en que despiertas, tu mente empieza a seleccionar información. Miles de estímulos compiten por ocupar tu conciencia: sonidos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, expectativas. El cerebro no puede procesarlo todo al mismo tiempo, así que filtra. Ese filtrado no es neutral, está influido por tus creencias, emociones y hábitos mentales. Si estás acostumbrado a centrarte en problemas, tu atención detectará con facilidad lo que falta o lo que podría salir mal. Si sueles enfocarte en oportunidades, notarás con mayor rapidez aquello que puede ayudarte a avanzar. La diferencia no reside únicamente en el entorno, sino en la dirección del foco interno. Muchas personas viven con la sensación de que su mente se dispersa constantemente. Cambian de tarea en tarea, saltan de pensamiento en pensamiento y terminan el día con la impresión de haber estado ocupadas sin haber estado realmente presentes. Este fenómeno no es casualidad. Vivimos en una época donde la atención se ha convertido en un recurso disputado por múltiples estímulos externos. Aplicaciones, plataformas digitales y entornos laborales están diseñados para capturar y mantener tu foco el mayor tiempo posible. Sin embargo, más allá de esas influencias externas, existe un elemento interno igual de poderoso: la tendencia natural de la mente a divagar. La divagación mental no es necesariamente negativa. Puede fomentar la creatividad y permitir conexiones inesperadas entre ideas. El problema surge cuando se convierte en un estado permanente que impide experimentar el presente con claridad. Cuando tu atención se fragmenta constantemente, la experiencia de la vida se vuelve superficial. Puedes estar en una conversación sin escuchar realmente, realizar una actividad sin sentirla o atravesar momentos significativos sin registrarlos plenamente. Con el tiempo, esta falta de presencia genera una sensación difusa de desconexión. Comprender el poder de la atención implica reconocer que no solo determina lo que percibes, sino también cómo te sientes. La emoción sigue al foco mental. Si dedicas largos periodos a pensar en errores pasados o posibles fracasos futuros, tu cuerpo reaccionará como si esas situaciones estuvieran ocurriendo ahora mismo. La ansiedad, por ejemplo, suele alimentarse de una atención dirigida hacia escenarios hipotéticos cargados de amenaza. No es que la amenaza exista necesariamente en el presente, sino que la mente la recrea mediante el enfoque constante. Esto no significa que debas ignorar los problemas o evitar pensar en el futuro. La atención consciente no consiste en negar aspectos difíciles de la vida, sino en elegir deliberadamente cómo relacionarte con ellos. Existe una diferencia entre reflexionar de manera constructiva y quedar atrapado en rumiaciones repetitivas que no conducen a soluciones. La primera amplía la comprensión, la segunda consume energía sin ofrecer claridad. Una forma sencilla de observar el impacto de la atención es notar cómo cambia tu experiencia cuando te concentras profundamente en algo que disfrutas. El tiempo parece transcurrir de manera diferente, las distracciones disminuyen y surge una sensación de fluidez. Este estado, a veces llamado flujo, demuestra que la atención enfocada puede transformar la percepción del esfuerzo y aumentar la satisfacción. Sin embargo, muchas personas experimentan este estado solo de manera ocasional porque no han aprendido a dirigir su atención conscientemente. Dirigir la atención no significa forzarla constantemente. La fuerza excesiva suele generar resistencia. Más bien se trata de desarrollar una relación consciente con ella, similar a aprender a guiar una conversación en lugar de intentar controlarla por completo. Al principio puede resultar difícil porque la mente está acostumbrada a seguir impulsos automáticos. Un pensamiento surge y la atención lo sigue sin cuestionarlo. Una notificación aparece y el foco se desplaza inmediatamente.
Reconocer estos movimientos automáticos es el primer paso hacia una atención más intencional. El entrenamiento de la atención comienza con la observación de los pequeños momentos cotidianos. Puedes notar, por ejemplo, cuánto tiempo pasas pensando en situaciones que ya ocurrieron o en escenarios futuros que aún no existen. Esta observación no busca juzgarte, sino revelar patrones. Muchas personas descubren que gran parte de su energía mental se dirige hacia áreas que no pueden controlar directamente, mientras descuidan el presente, que es el único lugar donde pueden actuar. La atención también influye en la construcción de la identidad. Aquello en lo que te enfocas repetidamente se integra en la narrativa que tienes sobre ti mismo. Si dedicas gran parte de tu energía mental a recordar errores, puedes desarrollar una percepción de ti como alguien que falla constantemente. Si enfocas tu atención en aprendizajes y avances, la narrativa cambia hacia una identidad en evolución. La realidad objetiva puede ser la misma, pero el significado que construyes varía según el foco. Existe una relación estrecha entre atención y energía emocional. Aquello que recibe atención sostenida tiende a intensificarse. Este principio explica por qué ciertas preocupaciones crecen cuando les dedicas tiempo excesivo y por qué algunas alegrías se amplifican cuando las saboreas conscientemente. La atención actúa como un amplificador interno, aumentando la relevancia de aquello que ilumina. En la práctica, dirigir la atención implica elegir conscientemente que merece ocupar espacio en tu mente. Esta elección no siempre es fácil porque algunos estímulos están diseñados para capturarla automáticamente. Las redes sociales, por ejemplo, utilizan mecanismos psicológicos que fomentan el desplazamiento constante y la búsqueda de novedades. Cada interacción breve puede fragmentar el foco y dificultar la concentración profunda. Sin embargo, el objetivo no es eliminar por completo estos estímulos, sino desarrollar la capacidad de decidir cuándo y cómo interactuar con ellos. Una de las dificultades más comunes al trabajar con la atención es la expectativa de control inmediato. Muchas personas intentan concentrarse y se frustran cuando la mente se distrae. Olvidan que la distracción es una característica natural del cerebro. El progreso no consiste en evitar que la mente divague, sino en reconocer cuando lo hace y volver al foco elegido con paciencia. Cada retorno consciente fortalece la capacidad de dirigir la atención. El silencio interior puede parecer intimidante al principio porque revela pensamientos y emociones que normalmente quedan ocultos bajo el ruido constante. Sin embargo, ese silencio también ofrece claridad. Cuando reduces las distracciones externas e internas, empiezas a notar matices que antes pasaban desapercibidos. Las sensaciones corporales, los pequeños detalles del entorno y las emociones sutiles se vuelven más evidentes. Esta sensibilidad aumenta la conexión con el presente y reduce la sensación de estar viviendo en piloto automático. La atención también influye en la calidad de las relaciones. Escuchar plenamente a alguien implica dirigir el foco hacia la persona sin preparar mentalmente la respuesta mientras habla. Este tipo de presencia genera una sensación de conexión auténtica porque la otra persona percibe que está siendo vista y escuchada. Sin embargo, mantener este nivel de atención requiere práctica, especialmente en un entorno lleno de estímulos que compiten por el foco. Un aspecto importante del poder de la atención es su relación con el aprendizaje. Cuando diriges tu foco hacia algo con curiosidad genuina, el cerebro se vuelve más receptivo y las conexiones neuronales se fortalecen. La distracción constante, por el contrario, fragmenta el proceso y dificulta la consolidación del conocimiento. Por eso, la calidad del aprendizaje no depende únicamente del tiempo invertido, sino de la profundidad de la atención. A medida que desarrollas una relación más consciente con tu atención, comienzas a notar cambios en la percepción del tiempo. Los momentos dejan de pasar desapercibidos y adquieren mayor densidad emocional. Esto no significa que todo se vuelva intenso o perfecto, sino que la experiencia se vuelve más rica. Incluso actividades simples pueden transformarse cuando se realizan con presencia plena. El poder de la atención no se limita al ámbito individual, también influye en la manera en que percibes el mundo colectivo. Los medios de comunicación, por ejemplo, seleccionan ciertos eventos y narrativas que capturan la atención pública. Cuando consumes información de manera automática, puedes adoptar una visión del mundo basada en aquello que recibe mayor cobertura,
no necesariamente en lo que representa la totalidad de la realidad. Ser consciente de este proceso permite elegir con mayor criterio qué información merece ocupar espacio mental. La atención dirigida conscientemente puede convertirse en una herramienta para regular las emociones. Cuando sientes una emoción intensa, puedes elegir enfocar la mente en las sensaciones corporales presentes en lugar de alimentar narrativas mentales que amplifican la reacción. Este cambio no elimina la emoción, pero reduce su intensidad al disminuir la carga interpretativa que la acompaña. Otro aspecto relevante es la relación entre atención y gratitud. Cuando entrenas la mente para notar aspectos positivos o significativos de la experiencia diaria, desarrollas una percepción más equilibrada de la realidad. No se trata de negar dificultades, sino de ampliar el foco para incluir elementos que normalmente pasarían desapercibidos. Esta práctica puede transformar gradualmente el estado emocional porque cambia el tipo de información que la mente prioriza. La atención consciente también permite detectar hábitos mentales que antes operaban sin supervisión. Puedes notar cuando comienzas a compararte con otros, cuando anticipas resultados negativos o cuando te pierdes en recuerdos que ya no aportan aprendizaje. Este reconocimiento no busca eliminar automáticamente esos procesos, sino ofrecerte la opción de redirigir el foco hacia algo más constructivo. Con el tiempo, dirigir la atención se convierte en un acto creativo. No solo respondes a estímulos externos, sino que eliges activamente cómo construir tu experiencia interna. Este proceso requiere práctica constante, pero sus efectos se acumulan. Cada momento de presencia fortalece la capacidad de vivir con mayor claridad y reduce la sensación de estar arrastrado por pensamientos automáticos. El poder de la atención revela una verdad simple y profunda: la calidad de tu vida está estrechamente relacionada con la calidad de tu enfoque. Aquello que eliges observar, cultivar y sostener en la mente moldea tu percepción del mundo y de ti mismo. Aprender a dirigir ese foco no significa controlar cada aspecto de la realidad, sino participar conscientemente en la manera en que la experimentas. Cuando comienzas a comprender este principio, la vida deja de sentirse como una serie de eventos que simplemente te suceden. Empiezas a reconocer que, aunque no puedas controlar todo lo que ocurre, sí puedes influir en cómo lo interpretas y en qué partes decides profundizar. Y en ese espacio entre el estímulo y el enfoque consciente surge una libertad silenciosa que transforma la manera en que vives cada momento. Capítulo 5. Ansiedad, miedo y el diálogo interno que amplifica el ruido. La ansiedad rara vez aparece como un enemigo visible. No entra en la habitación con un nombre claro ni con una explicación lógica que puedas identificar fácilmente. Más bien se instala como una sensación difusa que comienza en el cuerpo y se expande hacia los pensamientos, o al revés, surge como una idea aparentemente inocente que poco a poco se transforma en inquietud física. Muchas personas intentan describirla como nerviosismo, preocupación constante o sensación de alerta, pero la ansiedad es más compleja que cualquier etiqueta simple. Es un fenómeno donde el miedo anticipado y el diálogo interno se entrelazan hasta crear una realidad emocional intensa que parece difícil de detener. El miedo, por sí mismo, no es el problema. El miedo es una respuesta natural diseñada para protegerte. Permite reaccionar rápidamente ante peligros reales, moviliza energía y enfoca la atención hacia aquello que requiere acción inmediata. Sin miedo, la supervivencia sería mucho más difícil. Sin embargo, la ansiedad surge cuando el sistema que detecta amenazas comienza a activarse ante escenarios que aún no existen o que solo viven en la imaginación. El cerebro no distingue fácilmente entre un peligro real y uno imaginado con suficiente intensidad. Cuando anticipas una situación negativa, el cuerpo puede responder como si ya estuviera ocurriendo. El diálogo interno juega un papel central en este proceso. Las palabras que aparecen dentro de tu mente no son neutrales, tienen la capacidad de amplificar o suavizar la respuesta emocional. Una misma situación puede generar reacciones completamente diferentes dependiendo de cómo la interpretes. Si ante un desafío surge el pensamiento "no voy a poder con esto", el cuerpo puede reaccionar con tensión, aceleración del pulso y sensación de amenaza. Si aparece la idea "esto es difícil, pero puedo intentarlo paso a paso", la experiencia emocional cambia aunque el desafío sea el mismo.
Muchas personas creen que la ansiedad surge únicamente por factores externos, pero una parte importante de su intensidad proviene del significado que la mente asigna a los eventos. No se trata de negar la existencia de situaciones difíciles o de minimizar problemas reales, sino de reconocer que el diálogo interno actúa como un amplificador. Cuando repites mentalmente escenarios catastróficos, tu sistema nervioso se prepara para enfrentar algo que todavía no ha sucedido. Este estado prolongado de anticipación genera agotamiento emocional y físico. Un aspecto interesante de la ansiedad es que suele presentarse como un intento de control. La mente intenta prever todos los posibles resultados para evitar sorpresas dolorosas. Este impulso puede parecer racional, pero tiene un costo elevado. Cuanto más intentas controlar el futuro mediante pensamientos repetitivos, más atención dedicas a aquello que temes. El resultado es un aumento de la sensación de amenaza, incluso cuando la realidad externa permanece estable. El miedo anticipatorio también puede influir en las decisiones cotidianas. Una persona que teme el rechazo puede evitar conversaciones importantes, oportunidades laborales o experiencias sociales que podrían enriquecer su vida. Desde fuera, estas decisiones pueden parecer elecciones conscientes, pero desde dentro están impulsadas por narrativas internas que buscan reducir el riesgo emocional. El alivio momentáneo que produce evitar la situación refuerza el patrón, haciendo más probable que vuelva a repetirse. El cuerpo tiene un papel fundamental en la experiencia de la ansiedad. No es solo un fenómeno mental, también es físico. La respiración se acelera, los músculos se tensan y la mente se vuelve más reactiva. Esta conexión entre mente y cuerpo crea un círculo donde los pensamientos generan sensaciones físicas y las sensaciones físicas refuerzan los pensamientos. Romper este ciclo requiere reconocer ambas dimensiones. Intentar resolver la ansiedad únicamente a través del pensamiento puede resultar insuficiente si el cuerpo sigue en estado de alerta constante. Uno de los desafíos más grandes es que la ansiedad suele disfrazarse de preocupación productiva. La persona puede creer que está siendo responsable o previsora cuando en realidad está atrapada en una repetición mental que no conduce a soluciones reales. La diferencia entre reflexión constructiva y rumiación ansiosa está en la dirección del proceso. La reflexión busca comprender y actuar, la rumiación repite escenarios sin avanzar hacia una resolución. El diálogo interno ansioso tiende a utilizar absolutos y generalizaciones. Palabras como siempre, nunca o todo aparecen con frecuencia porque simplifican la complejidad de la realidad. Estas generalizaciones crean una sensación de inevitabilidad que aumenta la intensidad emocional. Cuando la mente dice si esto sale mal, todo estará perdido, elimina la posibilidad de matices y alternativas, generando una percepción de amenaza total. Aprender a observar el diálogo interno sin identificarse completamente con él es un paso fundamental para reducir la ansiedad. Esto no significa ignorar los pensamientos ni intentar eliminarlos por completo, sino reconocer que son interpretaciones, no hechos inmutables. La observación consciente introduce un espacio entre el pensamiento y la reacción emocional, permitiendo responder con mayor claridad. El miedo también tiene una dimensión temporal. Muchas veces no se refiere al presente, sino al pasado o al futuro. Puede surgir como recuerdo de experiencias dolorosas que la mente intenta evitar repetir o como anticipación de escenarios hipotéticos. Cuando logras regresar la atención al momento presente, descubres que muchas amenazas existen solo como proyecciones mentales. Este reconocimiento no elimina automáticamente la ansiedad, pero reduce su intensidad al disminuir la distancia entre la mente y la realidad actual. Una característica común del diálogo interno ansioso es la búsqueda constante de certeza absoluta. La mente quiere garantías antes de actuar, quiere saber que todo saldrá bien antes de dar un paso. Sin embargo, la vida rara vez ofrece ese nivel de seguridad. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse, sino reconocer que la ausencia de control total es parte natural de la experiencia humana. Esta aceptación puede resultar incómoda al principio, pero reduce la presión de intentar prever cada detalle. El miedo también puede ser una señal de crecimiento. A veces aparece cuando te acercas a algo significativo que implica salir de la zona conocida. La mente interpreta la novedad como amenaza porque no tiene referencias previas.
Diferenciar entre un miedo que protege de un peligro real y un miedo que limita el desarrollo personal requiere práctica y autoobservación. Esta distinción permite responder con mayor inteligencia emocional en lugar de reaccionar automáticamente. El lenguaje que utilizas para describir tu experiencia interna influye en cómo la vives. Decir estoy ansioso puede sentirse como una identidad fija, mientras que reconocer estoy experimentando ansiedad en este momento introduce una sensación de temporalidad. Esta pequeña diferencia lingüística cambia la relación con la emoción porque deja espacio para que evolucione y se transforme. La respiración consciente puede convertirse en una herramienta poderosa para regular la ansiedad. No porque elimine los pensamientos, sino porque envía señales al sistema nervioso que reducen la activación física. Cuando el cuerpo se calma, la mente tiene más espacio para observar sin reaccionar impulsivamente. Este enfoque demuestra que trabajar con la ansiedad no siempre requiere análisis complejo, a veces comienza con acciones simples que reconectan mente y cuerpo. El apoyo social también desempeña un papel importante. Compartir la experiencia con alguien de confianza puede reducir la sensación de aislamiento que suele acompañar a la ansiedad. Escuchar perspectivas externas puede ayudar a cuestionar narrativas internas rígidas y ofrecer nuevas formas de interpretar la situación. Sin embargo, el objetivo no es depender completamente de otros para regular las emociones, sino integrar la conexión humana como parte del proceso. El diálogo interno puede transformarse gradualmente en una voz más equilibrada. Esto no implica eliminar la crítica o las dudas, sino permitir que convivan con la curiosidad y la compasión hacia uno mismo. Una mente que aprende a hablarse con respeto crea un entorno emocional más estable para enfrentar desafíos. Esta transformación no ocurre de manera instantánea, requiere repetición consciente y paciencia. A medida que desarrollas una relación diferente con la ansiedad, comienzas a notar que las emociones intensas no necesitan ser evitadas o suprimidas. Pueden observarse, sentirse y atravesarse sin que definan completamente la experiencia. Este cambio reduce el miedo al miedo, que es uno de los factores que más alimenta la ansiedad. Cuando dejas de temer la emoción en sí misma, su intensidad suele disminuir. El camino hacia una relación más saludable con el miedo y la ansiedad no consiste en eliminar la vulnerabilidad, sino en aprender a sostenerla con mayor conciencia. La vida seguirá presentando situaciones inciertas y momentos difíciles, pero la manera en que te hablas durante esos momentos puede marcar una diferencia profunda. El diálogo interno deja de ser un amplificador de ruido y se convierte en un espacio de orientación. Comprender el papel del diálogo interno en la ansiedad abre la puerta a una transformación significativa. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de desarrollar la capacidad de elegir cómo responder a ellos. En ese espacio de elección aparece una forma de libertad que no depende de que el miedo desaparezca, sino de que ya no determine automáticamente tus decisiones. La ansiedad puede seguir apareciendo en ciertos momentos, porque forma parte de la experiencia humana. Sin embargo, cuando aprendes a escucharla sin dejar que domine la narrativa interna, deja de ser un enemigo constante y se convierte en una señal que puede guiarte hacia una comprensión más profunda de tus necesidades y valores. Y en ese proceso, el diálogo interno deja de amplificar el ruido para convertirse en una herramienta de claridad que te acompaña incluso en medio de la incertidumbre. Capítulo 6. Reprogramación mental práctica, cambiar sin convertirte en otra persona. Durante mucho tiempo se ha hablado del cambio personal como si fuera una transformación radical, una especie de ruptura total con el pasado que exige convertirse en alguien completamente distinto. Esta idea puede resultar inspiradora al principio, pero también crea una presión innecesaria y, en muchos casos, irreal. La mayoría de las personas no necesita reinventarse desde cero, necesita comprender cómo funciona su mente, reconocer los patrones que ya no les sirven y aprender a dirigirlos con mayor conciencia. La verdadera reprogramación mental no consiste en negar quién eres, sino en reescribir la forma en que interpretas tu experiencia y respondes a ella. El término reprogramación puede generar resistencia porque sugiere que hay algo defectuoso que debe ser corregido. Sin embargo, no se trata de reparar una mente dañada, sino de actualizar un sistema que ha aprendido a operar de determinada manera en contextos que quizá ya no existen. Muchas de las respuestas automáticas que hoy te limitan fueron útiles en algún momento.
Tal vez te ayudaron a protegerte, a adaptarte a un entorno difícil o a mantener la estabilidad emocional. El problema surge cuando esos mismos patrones siguen activos aunque ya no sean necesarios. Para comprender cómo ocurre el cambio, es importante reconocer que la mente aprende a través de la repetición y la experiencia emocional. No basta con comprender algo intelectualmente para que se transforme en hábito. Puedes saber que un pensamiento es irracional y aún así seguir reaccionando ante él porque el aprendizaje emocional se consolidó durante años. Por eso, la reprogramación mental requiere práctica constante y experiencias nuevas que desafíen las narrativas antiguas. Una de las primeras dificultades es la expectativa de resultados inmediatos. La cultura contemporánea suele promover la idea de que el cambio puede lograrse rápidamente si encuentras la técnica adecuada. Sin embargo, los procesos profundos rara vez siguen ese ritmo. La mente necesita tiempo para integrar nuevas formas de pensar y sentir. Cada repetición consciente crea pequeñas modificaciones que, acumuladas, generan cambios significativos. La paciencia no es un obstáculo en este proceso, es parte esencial del mismo. El lenguaje interno desempeña un papel crucial en la reprogramación. Las palabras que utilizas para describir tu experiencia moldean la manera en que la interpretas. Cuando dices soy así y no puedo cambiar, refuerzas una narrativa fija que limita las posibilidades. Cuando reconoces hasta ahora he reaccionado de esta manera, pero puedo aprender otra, introduces una sensación de movimiento. Este cambio lingüístico no es una simple cuestión semántica, influye directamente en la percepción de agencia personal. La reprogramación mental también implica cuestionar la relación que tienes con el error. Muchas personas evitan intentar cosas nuevas porque temen fallar. Este miedo no siempre está relacionado con el resultado externo, sino con la interpretación interna del fracaso. Si el error se percibe como evidencia de incapacidad permanente, la mente buscará evitar cualquier situación que pueda confirmarlo. Transformar esta relación significa aprender a ver el error como información, como un proceso natural dentro del aprendizaje. Un aspecto importante del cambio es la repetición consciente de pequeñas acciones. Las transformaciones profundas no suelen surgir de decisiones grandiosas, sino de elecciones cotidianas que se repiten con intención. Cada vez que respondes de manera diferente ante un estímulo habitual, introduces una nueva posibilidad en el sistema mental. Al principio puede sentirse incómodo porque contradice la familiaridad del patrón antiguo, pero con el tiempo se vuelve más natural. El cuerpo también participa activamente en la reprogramación. Las emociones no son solo pensamientos, son experiencias físicas que se almacenan en la memoria somática. Por eso, trabajar únicamente a nivel cognitivo puede resultar insuficiente. Incorporar prácticas que conecten con el cuerpo, como la respiración consciente o el movimiento, puede facilitar la integración de nuevos patrones. Estas prácticas envían señales al sistema nervioso que ayudan a crear un estado interno más receptivo al cambio. La atención sostenida es otro elemento fundamental. Aquello en lo que enfocas tu mente se fortalece. Si diriges constantemente tu atención hacia las limitaciones, refuerzas la sensación de estancamiento. Si eliges notar pequeños avances, aunque sean sutiles, la percepción del progreso cambia. Este enfoque no busca negar las dificultades, sino equilibrar la narrativa interna para incluir señales de crecimiento que a menudo pasan desapercibidas. Uno de los obstáculos más comunes es la autocrítica excesiva. Muchas personas creen que ser duras consigo mismas las motiva a mejorar, pero en realidad puede generar el efecto contrario. La crítica constante activa respuestas defensivas que dificultan la exploración y el aprendizaje. La reprogramación mental requiere un tipo diferente de disciplina, una disciplina basada en la curiosidad y la responsabilidad, no en el castigo interno. El entorno social también influye en el proceso de cambio. Las personas con las que interactúas, los mensajes que consumes y las dinámicas en las que participas refuerzan ciertos patrones mentales. Si estás rodeado de narrativas que enfatizan la escasez o la comparación constante, puede resultar más difícil sostener una mentalidad de crecimiento. Esto no significa aislarte de todo lo que no encaje con tu proceso, sino desarrollar una conciencia crítica sobre cómo el entorno afecta tu experiencia interna. La reprogramación mental no elimina las emociones difíciles.
Cambiar la relación con la mente no implica vivir en un estado permanente de calma o felicidad. Significa desarrollar la capacidad de atravesar emociones complejas sin quedar atrapado en ellas. Cuando entiendes que las emociones son transitorias, puedes permitirte sentir sin interpretar cada experiencia como una amenaza para tu identidad. Un elemento clave del cambio es la coherencia entre pensamiento y acción. Muchas personas intentan cambiar sus pensamientos sin modificar sus comportamientos, esperando que la transformación ocurra desde dentro hacia afuera. Aunque el trabajo interno es importante, la acción concreta proporciona evidencia directa que puede desafiar creencias limitantes. Cada vez que actúas de manera alineada con una narrativa nueva, refuerzas la posibilidad de que esa narrativa se convierta en realidad. La resistencia al cambio suele aparecer en momentos inesperados. Puedes sentir entusiasmo inicial y luego experimentar dudas o retrocesos. Este fenómeno no indica fracaso, forma parte natural del proceso. La mente tiende a regresar a lo familiar porque lo percibe como seguro. Reconocer esta tendencia permite enfrentarla con mayor comprensión en lugar de frustración. El descanso y el autocuidado también son esenciales. Intentar cambiar constantemente sin espacios de recuperación puede generar agotamiento y aumentar la resistencia interna. La reprogramación mental no es una carrera hacia un ideal perfecto, sino un proceso de aprendizaje continuo que necesita equilibrio entre esfuerzo y descanso. A medida que avanzas, puede surgir una sensación de extrañeza hacia patrones antiguos que antes parecían inevitables. Este distanciamiento indica que la relación con la mente está cambiando. Los pensamientos limitantes pueden seguir apareciendo, pero ya no tienen el mismo poder. La diferencia no está en su desaparición completa, sino en la manera en que respondes a ellos. El cambio real no se mide solo por resultados externos, sino por la calidad de la relación que desarrollas contigo mismo. Cuando la mente deja de ser un campo de batalla constante y se convierte en un espacio de observación y elección consciente, la experiencia diaria se transforma. Este cambio puede ser sutil al principio, pero con el tiempo genera una sensación de estabilidad que no depende de circunstancias externas. La reprogramación mental también implica aceptar la complejidad de la identidad. No eres una versión fija que debe reemplazarse, sino un proceso en evolución. Cada experiencia, cada aprendizaje y cada decisión contribuyen a esa evolución. Abrazar esta perspectiva reduce la presión de alcanzar una versión idealizada de ti mismo y permite enfocarte en el crecimiento gradual. Una práctica útil consiste en revisar periódicamente las narrativas internas que guían tus decisiones. Preguntarte qué historias estás contando sobre tus capacidades, tus relaciones o tu futuro puede revelar patrones invisibles. Este ejercicio no busca generar autoanálisis excesivo, sino mantener una conexión consciente con el proceso de cambio. Con el tiempo, la reprogramación mental deja de sentirse como un esfuerzo constante y se convierte en una forma natural de vivir. La atención se dirige más fácilmente hacia aquello que deseas cultivar y las respuestas automáticas se vuelven más flexibles. Este cambio no significa que la mente se vuelva perfecta, sino que se vuelve más adaptable. La libertad mental no consiste en controlar cada pensamiento, sino en reconocer que tienes la capacidad de elegir cómo relacionarte con ellos. A través de la repetición consciente, la acción coherente y la aceptación del proceso, la reprogramación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica diaria. Y en esa práctica surge una transformación silenciosa que no exige convertirte en otra persona, sino permitir que emerja una versión más consciente de quien siempre has sido. Capítulo 7. Hábitos mentales que cambian destinos. Hay un momento en la vida en el que comienzas a sospechar que no son las grandes decisiones las que determinan quién eres, sino las pequeñas elecciones repetidas que parecen insignificantes cuando ocurren. Una conversación que decides evitar, una idea que ignoras por miedo, una emoción que reprimes sin explorarla, una oportunidad que postergas porque no es el momento. Cada uno de esos actos parece aislado, casi invisible dentro del flujo diario, pero con el tiempo se acumulan y forman patrones que definen la dirección de tu vida. Lo que llamamos destino no siempre es el resultado de eventos extraordinarios, muchas veces es la consecuencia silenciosa de hábitos mentales que se repiten sin que los notes.
La palabra hábito suele asociarse con acciones físicas, como hacer ejercicio o seguir una rutina específica. Sin embargo, existen hábitos menos visibles que operan a nivel interno. Son formas recurrentes de pensar, interpretar y reaccionar ante la experiencia. Estos hábitos mentales no requieren esfuerzo consciente porque se activan automáticamente. Aparecen cuando te enfrentas a un desafío, cuando alguien te contradice o cuando surge una emoción incómoda. En ese instante, la mente recurre a caminos conocidos que ya ha transitado muchas veces. Comprender la influencia de los hábitos mentales implica reconocer que la mente busca coherencia y eficiencia. Cada vez que repites una forma de interpretar la realidad, refuerzas un circuito que facilita que esa interpretación vuelva a aparecer. Esto significa que no solo repites acciones, repites significados. Una persona que interpreta constantemente las situaciones como amenazas desarrollará una experiencia emocional diferente a alguien que las percibe como oportunidades de aprendizaje. El entorno puede ser el mismo, pero el hábito mental transforma la vivencia. Uno de los hábitos más influyentes es la narrativa interna que construyes sobre tus experiencias. Cuando algo sale mal, puedes interpretar el evento como una señal de incapacidad personal o como un proceso natural dentro del crecimiento. Esta diferencia no elimina la dificultad del momento, pero cambia radicalmente la manera en que respondes. La narrativa que eliges fortalece ciertas emociones y debilita otras. Con el tiempo, esa narrativa se convierte en una identidad implícita que guía decisiones futuras. La repetición es el mecanismo principal que consolida los hábitos mentales. No necesitas repetir una idea miles de veces de manera consciente, basta con que aparezca en contextos emocionales intensos para dejar una huella profunda. Por ejemplo, si durante años reaccionas al rechazo con autoacusación, la mente aprenderá a asociar cualquier señal ambigua con esa respuesta. Romper este patrón no implica eliminar completamente la reacción inicial, sino introducir alternativas que amplíen el repertorio emocional. Muchas personas buscan cambiar su vida enfocándose exclusivamente en resultados externos, como obtener un nuevo empleo o mejorar relaciones. Aunque estos cambios pueden ser significativos, suelen ser difíciles de sostener si los hábitos mentales subyacentes permanecen intactos. La transformación real comienza cuando modificas la manera en que te relacionas con tus pensamientos y emociones. Este proceso no requiere una revolución inmediata, sino la disposición a observar pequeños detalles internos que antes pasaban desapercibidos. Un hábito mental poderoso es la forma en que gestionas la atención hacia tus propios logros y errores. Algunas personas tienden a minimizar sus avances y amplificar sus fallos, creando una sensación constante de insuficiencia. Este patrón puede surgir de experiencias tempranas donde el reconocimiento estaba condicionado al rendimiento perfecto. Con el tiempo, la mente aprende a ignorar señales positivas porque no encajan con la narrativa dominante. Reconocer y celebrar pequeños progresos no es un acto de complacencia, sino una forma de equilibrar la percepción. La comparación constante también puede convertirse en un hábito mental que erosiona la autoestima. Cuando la atención se dirige repetidamente hacia lo que otros tienen o logran, la mente construye una narrativa basada en la carencia. Este hábito se intensifica en entornos donde la exposición a vidas idealizadas es constante. La comparación no siempre es negativa, pero cuando se vuelve automática puede impedir que reconozcas tu propio camino y tus propios valores. Otro hábito mental relevante es la manera en que interpretas la incertidumbre. Algunas personas la perciben como amenaza, mientras que otras la ven como espacio de posibilidad. Esta diferencia no depende únicamente de la personalidad, sino de experiencias repetidas que han moldeado la relación con lo desconocido. Desarrollar un hábito mental de curiosidad hacia la incertidumbre no significa ignorar riesgos reales, sino permitir que la exploración tenga lugar junto con la precaución. La manera en que te hablas a ti mismo durante momentos difíciles también constituye un hábito. El lenguaje interno puede ser severo o comprensivo, limitante o expansivo. Muchas personas han aprendido a motivarse mediante la crítica constante, creyendo que la dureza es necesaria para avanzar. Sin embargo, este enfoque suele generar tensión y miedo al error. Cultivar un diálogo interno más equilibrado implica reconocer que la firmeza y la compasión no son opuestas, sino complementarias.
La construcción de nuevos hábitos mentales requiere conciencia sostenida. No basta con identificar un patrón para que desaparezca. Es necesario crear oportunidades repetidas donde puedas practicar respuestas diferentes. Este proceso puede sentirse artificial al principio porque contradice la familiaridad del hábito antiguo. Sin embargo, cada repetición consciente fortalece nuevas conexiones que, con el tiempo, se vuelven más naturales. El entorno también influye en la consolidación de hábitos mentales. Las conversaciones que tienes, los contenidos que consumes y las actividades en las que participas refuerzan ciertas perspectivas. Si te rodeas de mensajes que promueven la resignación o el miedo, es más probable que esos patrones se integren en tu diálogo interno. Elegir conscientemente qué influencias permites en tu vida no implica aislarte del mundo, sino reconocer que la mente aprende continuamente a partir de lo que la rodea. Un aspecto interesante de los hábitos mentales es que no siempre son conscientes. Puedes descubrirlos observando tus reacciones automáticas ante situaciones específicas. Tal vez notas que tiendes a anticipar críticas antes de recibirlas o que evitas expresar opiniones para evitar conflictos. Estas respuestas no surgen de decisiones deliberadas, sino de patrones internalizados que buscan mantener una sensación de seguridad. La práctica de la presencia puede ayudar a interrumpir estos automatismos. Cuando te detienes a notar lo que ocurre en el momento presente, creas un espacio entre el estímulo y la respuesta. Este espacio permite elegir una reacción diferente. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de reconocer cuando aparece un patrón y decidir si desea seguirlo o explorar otra opción. La relación con el tiempo también está influenciada por hábitos mentales. Algunas personas viven constantemente enfocadas en el pasado, revisando errores o nostalgias, mientras que otras se pierden en proyecciones futuras cargadas de expectativas o temores. Cultivar un hábito de atención al presente no significa olvidar el pasado o ignorar el futuro, sino equilibrar la conciencia para que el momento actual reciba la atención necesaria. La paciencia es un componente esencial del cambio. Los hábitos mentales se formaron a lo largo de años, por lo que esperar transformaciones inmediatas puede generar frustración. Reconocer el progreso gradual permite sostener la motivación sin caer en la exigencia excesiva. Cada pequeño cambio en la manera de pensar o reaccionar contribuye a la construcción de un nuevo patrón. Una estrategia útil consiste en elegir un hábito mental específico y trabajar con él de manera intencional. Por ejemplo, si notas que tiendes a anticipar resultados negativos, puedes practicar la búsqueda deliberada de interpretaciones alternativas. Este ejercicio no pretende negar la posibilidad de dificultades, sino ampliar el repertorio de respuestas posibles. Con el tiempo, la mente aprende a considerar múltiples perspectivas en lugar de recurrir automáticamente a la más familiar. La curiosidad hacia la propia experiencia es un aliado poderoso en este proceso. Cuando observas tus pensamientos sin juzgarlos inmediatamente, reduces la resistencia interna y facilitas el aprendizaje. La curiosidad transforma el cambio en una exploración en lugar de una batalla contra ti mismo. El descanso también forma parte de los hábitos mentales que influyen en el destino. Una mente agotada tiende a recurrir a patrones antiguos porque requiere menos esfuerzo. Priorizar el cuidado personal no es un lujo, sino una condición necesaria para mantener la flexibilidad mental. El equilibrio entre actividad y recuperación permite que el cerebro integre nuevas experiencias y consolide aprendizajes. A medida que desarrollas hábitos mentales más conscientes, comienzas a notar una diferencia en la calidad de tus decisiones. Las reacciones impulsivas disminuyen y aparece una sensación de mayor claridad. Esto no significa que la vida se vuelva sencilla o predecible, sino que la relación con la incertidumbre cambia. La mente deja de sentirse arrastrada por patrones invisibles y empieza a participar activamente en la construcción de la experiencia. El cambio de hábitos mentales también influye en la percepción de identidad. Cuando repites nuevas formas de pensar y actuar, la narrativa sobre quién eres se transforma gradualmente. Este proceso puede generar momentos de duda porque implica dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. Sin embargo, esa transición también abre espacio para una identidad más flexible y coherente con tus valores actuales. La clave no está en eliminar todos los hábitos automáticos, sino en elegir cuáles deseas fortalecer.
Algunos automatismos son útiles y facilitan la vida cotidiana. El objetivo es desarrollar aquellos que apoyen tu crecimiento y reduzcan el impacto de patrones que ya no te sirven. Este enfoque reconoce que la mente necesita estructuras, pero también puede adaptarlas. El destino, entendido como la dirección que toma tu vida, no está escrito de manera fija. Se construye a partir de decisiones repetidas que reflejan hábitos mentales profundos. Al cambiar la forma en que interpretas y respondes a la experiencia, modificas gradualmente el camino que recorres. Este cambio puede parecer invisible en el corto plazo, pero con el tiempo se vuelve evidente en la manera en que enfrentas desafíos, construyes relaciones y eliges oportunidades. La libertad mental no se alcanza mediante una transformación instantánea, sino a través de la práctica constante de hábitos que fomentan la conciencia. Cada momento en el que eliges observar antes de reaccionar, cada vez que amplías una interpretación o que te hablas con mayor claridad, contribuye a esa libertad. Y en ese proceso descubres que los hábitos mentales no son cadenas inevitables, sino herramientas que pueden moldearse para crear una vida más consciente y alineada con quien decides ser. Capítulo 8. Diseñar una mente consciente, elegir quién decide ser. Existe un momento en el proceso de transformación personal en el que la pregunta deja de ser ¿por qué soy así? Y comienza a convertirse en ¿qué versión de mí quiero cultivar a partir de ahora? Este cambio puede parecer sutil, pero representa una transición profunda. Ya no estás únicamente observando los patrones automáticos ni intentando corregir hábitos aislados, empiezas a reconocer que la mente es un espacio dinámico donde puedes participar activamente. Diseñar una mente consciente no significa crear una identidad artificial o negar la complejidad humana, sino asumir la responsabilidad de elegir, dentro de lo posible, cómo quieres pensar, sentir y actuar. Durante gran parte de la vida, muchas decisiones se toman desde la inercia. No porque falte inteligencia o intención, sino porque los patrones aprendidos ofrecen una sensación de familiaridad que parece segura. Sin embargo, llega un punto en el que esa familiaridad se vuelve insuficiente. Puede surgir como una incomodidad persistente, como la sensación de que algo no encaja, o como un deseo de vivir con mayor coherencia interna. Ese punto marca el inicio de una etapa distinta, donde el objetivo no es escapar del pasado, sino integrarlo para construir un presente más consciente. Diseñar una mente consciente implica reconocer que la identidad no es un objeto fijo, sino un proceso en evolución. Cada experiencia deja una huella, pero ninguna determina completamente el futuro. Esta comprensión puede resultar liberadora y, al mismo tiempo, desafiante. Liberadora porque abre posibilidades, desafiante porque implica abandonar la idea de que eres simplemente el resultado inevitable de tus circunstancias. Aceptar la capacidad de elección introduce responsabilidad y la responsabilidad puede generar miedo porque elimina la excusa de la inercia. Uno de los primeros pasos en este diseño consciente es clarificar los valores que deseas encarnar. Muchas personas viven guiadas por expectativas externas sin haber definido qué consideran realmente importante. Cuando los valores no están claros, la mente tiende a reaccionar según el contexto o la presión social. Por el contrario, cuando identificas aquello que deseas priorizar, las decisiones adquieren una dirección más coherente. Los valores no son metas específicas, sino principios que orientan la manera en que te relacionas con el mundo. El diseño mental también requiere desarrollar la capacidad de observar pensamientos sin confundirlos con la identidad. La mente produce ideas constantemente, algunas útiles y otras limitantes. Aprender a distinguir entre el contenido del pensamiento y la conciencia que lo observa permite elegir cuáles desea seguir. Esta habilidad no elimina la aparición de pensamientos negativos, pero reduce su influencia automática. Con el tiempo, la relación con la mente se vuelve más flexible. La atención consciente juega un papel central en este proceso. Aquello a lo que dedicas tu foco repetidamente se convierte en parte dominante de tu experiencia. Diseñar una mente consciente implica dirigir la atención hacia aquello que deseas fortalecer, ya sea la curiosidad, la paciencia o la creatividad. Esto no significa ignorar dificultades, sino evitar que monopolicen el espacio mental. La atención es un recurso limitado, y aprender a administrarlo es fundamental para construir una identidad coherente. El lenguaje interno también forma parte del diseño.
Las palabras que utilizas para describirte pueden limitar o expandir tu percepción de lo posible. Decir no soy capaz crea una barrera que condiciona la acción, mientras que reconocer aún estoy aprendiendo introduce una sensación de movimiento. Este cambio lingüístico no es superficial, influye directamente en la manera en que la mente interpreta los desafíos. Una mente consciente no busca eliminar la emoción, sino comprenderla. Las emociones ofrecen información valiosa sobre necesidades y límites. Cuando aprendes a escucharlas sin reaccionar impulsivamente, puedes utilizarlas como guía en lugar de considerarlas obstáculos. Por ejemplo, el miedo puede indicar que algo es importante para ti, no necesariamente que debas evitarlo. La tristeza puede señalar una pérdida que necesita ser reconocida. Integrar estas señales permite responder con mayor inteligencia emocional. Diseñar la mente también implica aceptar la imperfección como parte inevitable del proceso. Muchas personas se paralizan esperando el momento ideal para cambiar o temen equivocarse al intentar algo nuevo. Sin embargo, la evolución personal ocurre mediante la experimentación. Cada intento ofrece información que ayuda a ajustar el rumbo. La mente consciente adopta una actitud de aprendizaje continuo en lugar de buscar certezas absolutas. El entorno influye en la manera en que se desarrolla este diseño. Las conversaciones, los espacios y las influencias culturales pueden reforzar o debilitar ciertas formas de pensar. Elegir conscientemente qué estímulos permites en tu vida no implica aislarte, sino reconocer que la mente aprende constantemente a partir de lo que la rodea. Crear un entorno que apoye tus valores facilita la integración de nuevos patrones. El descanso y la recuperación también son esenciales. Una mente agotada tiende a regresar a hábitos antiguos porque requieren menos energía. Priorizar momentos de silencio, reflexión o desconexión no es un lujo, sino una necesidad para sostener el cambio. Estos espacios permiten que el sistema nervioso se regule y que las nuevas perspectivas se consoliden. La relación con el tiempo cambia cuando diseñas una mente consciente. En lugar de vivir atrapado en el pasado o proyectado constantemente hacia el futuro, desarrollas la capacidad de habitar el presente con mayor claridad. Esto no significa ignorar recuerdos o planes, sino equilibrar la atención para que el momento actual reciba la presencia necesaria. El presente es el único lugar donde las decisiones pueden materializarse. Otro elemento fundamental es la coherencia entre pensamiento y acción. Muchas personas reflexionan profundamente sobre quién desean ser, pero encuentran dificultad al traducir esa visión en comportamientos concretos. Diseñar la mente implica alinear pequeñas acciones diarias con los valores elegidos. Cada acción coherente refuerza la identidad que estás construyendo, convirtiendo la intención en experiencia tangible. La compasión hacia uno mismo juega un papel crucial en este proceso. Sin ella, el cambio puede convertirse en una fuente de presión constante. La autocompasión no significa indulgencia excesiva, sino reconocer la humanidad propia, incluyendo errores y limitaciones. Este enfoque crea un espacio seguro para aprender sin caer en la autocrítica destructiva. A medida que avanzas, puedes notar que ciertas relaciones o actividades dejan de resonar con la nueva dirección que estás tomando. Este cambio puede generar incertidumbre, pero también refleja crecimiento. Diseñar una mente consciente implica aceptar que la evolución personal puede transformar prioridades y que algunas transiciones son necesarias para mantener la coherencia interna. La creatividad también forma parte del proceso. No se trata únicamente de resolver problemas, sino de imaginar nuevas formas de vivir. La mente consciente se permite explorar posibilidades sin exigir resultados inmediatos. Esta apertura fomenta la innovación y reduce el miedo a lo desconocido. El miedo al juicio externo puede aparecer cuando comienzas a actuar de manera más alineada con tus valores. Sin embargo, aprender a tolerar esa incomodidad es parte del diseño consciente. La autenticidad no garantiza aprobación universal, pero ofrece una sensación de integridad que fortalece la relación contigo mismo. El equilibrio entre disciplina y flexibilidad es esencial. La disciplina permite sostener hábitos que apoyan el crecimiento, mientras que la flexibilidad evita caer en rigidez. Diseñar una mente consciente no implica crear reglas inflexibles, sino desarrollar principios que puedan adaptarse a diferentes contextos sin perder la esencia.
La gratitud puede convertirse en una práctica transformadora dentro de este diseño. Reconocer aquello que ya está presente y tiene valor amplía la percepción y reduce la tendencia a centrarse exclusivamente en lo que falta. Esta actitud no elimina desafíos, pero equilibra la experiencia emocional al incluir elementos positivos que a menudo pasan desapercibidos. Con el tiempo, el proceso de diseño deja de sentirse como un esfuerzo constante y se convierte en una forma natural de vivir. La mente aprende a observar antes de reaccionar, a cuestionar narrativas limitantes y a elegir respuestas más alineadas con los valores personales. Este cambio no ocurre de manera lineal, habrá momentos de avance y retroceso. Sin embargo, cada experiencia aporta información que enriquece la comprensión. La libertad mental no consiste en controlar cada aspecto de la vida, sino en desarrollar la capacidad de participar conscientemente en ella. Diseñar una mente consciente implica aceptar la incertidumbre y reconocer que el crecimiento es un proceso continuo. Cada día ofrece oportunidades para elegir cómo interpretar la experiencia y cómo responder a ella. En última instancia, elegir quién decide ser no es una decisión única que ocurre en un momento específico, sino una serie de elecciones repetidas que se manifiestan en la vida cotidiana. Cada pensamiento observado, cada emoción integrada y cada acción coherente contribuyen a la construcción de una identidad viva y flexible. Y en ese proceso descubres que la mente no es una estructura fija que debes soportar, sino un espacio creativo donde puedes cultivar la versión de ti que desea vivir con mayor claridad, responsabilidad y autenticidad.